Ahora Bueno, arrancamos toda la presentación. sí, bueno. Buenas tardes a todas y todos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Sabemos que hoy nos queda una convocatoria más, pero antes que eso quiero invitar a todas y a todos, porque a partir de la semana que viene comenzamos un nuevo ciclo. En esta oportunidad vamos a hacer sobre riesgos del trabajo y en esta ocasión Derecho a Domicilio te lleva hasta tu casa el siguiente menú. Martes 9 de junio vamos a escuchar al doctor Mariano Natale, que nos va a hablar sobre comisiones Bien, médicas y análisis del fallo Marchetti, que declara la bien, constitucionalidad de la ley de la provincia de Buenos Aires que adhiere a la ley 27348 y obliga a los trabajadores a bien, transitar por este laberinto de las comisiones médicas. El 11 de bien, junio vamos a tener el gusto de charlar con Juan José Formaro sobre el COVID como bien, enfermedad profesional no listada. Va a hablar del DNU 367 del 20 y de las resoluciones 38, 40 y 42 del 20 de la Superintendencia. El 16 de junio perfecto. con Javier Ugarte, que nos va a hablar sobre el sistema de riesgos en el teletrabajo, justamente en este marco en el que nos encontramos y la necesidad de regular esta situación. Y finalizaría el ciclo el 18 de junio con el doctor Nicolás Menestrina, que nos va a hablar sobre nuevas obligaciones de los empleadores, ART y trabajadores a raíz del home office forzoso. Todos a las 17 horas, no se lo pierdan. Y ahora sí, En conclusión, a partir de la semana que viene arranca el módulo 3 sobre riesgo del trabajo, 2 semanas de riesgo del trabajo en derecho a domicilio. con un panel de lujo. Un lujo. Y ahora Bueno, me toca, tengo el honor de el tema... presentar al doctor Sotuyo Piñeiro. ¿Me escuchás? Yo te escucho un poco, Sí, ¿me escuchás? El doctor escucho. es abogado, mediador, presidente de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho. Es obviamente integrante de este ciclo que compartimos con los doctores Patricio Cosentino y Noelia Roger. Nos va a hablar hoy sobre las notificaciones laborales y las TIC, así que no lo demoro más, lo escuchamos. Nos queda muy poquito tiempo. Bueno, Vamos a hacer lo básicamente posible. quiero ceñir justamente como tenemos poco tiempo, quiero ceñir un poco el ámbito del que voy a hablar. Cuando hablamos de notificaciones laborales, me voy a referir únicamente, para no hacerlo extensivo, a las notificaciones prejudiciales. Es decir, no me voy a meter en las notificaciones una vez iniciado el juicio laboral, porque esto ya es una cuestión procedimental de cada provincia, de cada código procesal, que para este acotado tiempo que tenemos no viene al caso. Otra cuestión que hay que dejar en claro, ¿qué son las TIC? Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Y en base a esto, yo tomo como comunicaciones mediante TIC a los medios que tenemos acostumbrados en estos últimos tiempos, el WhatsApp, el correo electrónico principalmente. Hay otras redes sociales, hay otros que pueden ser análogos, pero no necesariamente, o sea, pero pueden estar incluidas, digo, quiero decir, en este tipo de notificaciones. Basta decir que la ley de contrato de trabajo no tiene una norma específica Claro. que nos diga cuándo una notificación llega a la esfera de conocimiento del receptor, del pretenso receptor. Es decir, la eficacia de las notificaciones va a acarrear, la eficacia de estas notificaciones prejudiciales va a acarrear la suerte del juicio en caso de que se judicialice la cuestión, el conflicto laboral. A ver, la cuestión de fondo puede tener mucha prueba, puede estar más que probada, uno puede estar muy seguro de que va a lograr probar la injuria que produjo el despido causado, el despido indirecto, la discriminación, es decir, puede tener más que configuradas estas cuestiones, pero si no configuramos bien la notificación del incumplimiento, la intimación, para que, para que la otra parte, a ver, también quiero que quede claro que no solamente estoy hablando de trabajador contra empleador, es decir, puede ser un incumplimiento del trabajador y que la notificación sea necesariamente del empleador. Entonces, es un ida y vuelta. Vamos, lo normal es que pensemos en la notificación del empleado hacia el empleador.
pero no es la única verdad. Entonces, estábamos diciendo que la suerte del juicio puede correr en manos de esto. ¿Por qué? Porque si el demandado pone en crisis la efectiva notificación de este incumplimiento, de esta intimación, hace caer todo lo demás. Es decir, el juez laboral no va a entrar nunca en la cuestión de fondo y toda la prueba que nosotros habíamos recabado para demostrar nuestro derecho cae en saco roto. Ahora bien, habíamos dicho, y no me quiero contradecir, habíamos dicho que la ley de contrato de trabajo no tiene ninguna norma sobre cuándo llega a la esfera de conocimiento. Pero tiene una presunción, el artículo 57 tiene una presunción en favor del trabajador que cuando realiza una intimación en forma fehaciente, la presunción es en contra del empleador. Es decir, ante un incumplimiento del empleador y la intimación en forma fehaciente del trabajador hacia su empleador, este que no cumple con la intimación o que no contesta surge una presunción legal en contra del empleador. Entonces, acá tenemos un parámetro, la ley nos está pidiendo una notificación fehaciente. En base a ello, también tenemos que decir que necesariamente esta es una cuestión no normativa, pero la responsabilidad es por quien elige, la responsabilidad del medio es de quien la elige. Es decir, nosotros tenemos que en lo normal, en una cuestión, en un ámbito normal de aplicación, nosotros mandamos un telegrama de trabajador o mandamos una carta de documento porque sabemos que es un instrumento público que hace fe de que se emitió y que se recepcionó, o bueno, todas las circunstancias que el correo oficial pueda atestar a esa carta de documento, a ese telegrama del trabajador. Pero no hace plena fe del Estado. No hace plena fe del contenido, pero sí del Estado. Entonces, del estado de la notificación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cuando hablamos de las TIC, es decir, de una intimación o de un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico, es empezar a procurar todas aquellas cuestiones que hagan a que llegue a la verdadera esfera de conocimiento del receptor. Es decir, acá van a empezar a juzgar los principios del derecho laboral receptados como el de la buena fe, el de la continuidad de la relación laboral, y sobre todo el de la verdad material. Es decir, la buena fe porque es necesario que exista durante la relación laboral y mucho más allá de la relación laboral. Nosotros vamos a necesitar esta buena fe para que cuando emitimos una notificación, la otra parte, si está acostumbrada a realizarla de este modo, no se nos niegue y no nos ponga piedras en el camino. A ver, me explico con esto, que quizá lo dije medio entreverado. Nosotros tenemos que analizar cuál es la notificación que vamos a realizar y cuáles son los medios normales de notificación. En cuestiones normales, hoy no podemos negar que empleados y empleadores se emiten continuas notificaciones diarias mediante el uso del WhatsApp, del Telegram o del correo electrónico. En ámbitos o en momentos como el que estamos viviendo de pandemia, en el que varias empresas o varios empleadores han optado por el teletrabajo, es imposible negar que el correo electrónico del cual se emiten estos documentos de trabajo al correo electrónico al cual llegan para cumplir con el débito laboral, estos correos electrónicos evidentemente unifican a estas personas, es decir, pueden ser tomadas como domicilio. Y acá vamos a una cuestión esencial que quiero dejar sentada antes que se nos termine el tiempo. Toda notificación tiene que ir a un domicilio. La notificación tiene una triple carga. El que notifica, el que va a hacer una notificación, tiene la carga de identificarse, tiene la carga de identificar al receptor y tiene la carga de emitir esa notificación a un domicilio válido para cumplir con la eficacia que se está buscando. Entonces, el domicilio tiene dos caracteres, un objetivo, que es el lugar de residencia, y otro subjetivo, que es la intención de la persona de permanecer allí.
Asimismo, el domicilio es declarativo. Simplemente las personas tienen que decir, yo vivo en tal lugar o mi domicilio es tal, para tenerlo por cierto. Cuando uno va al registro civil no le piden ninguna certificación de nada. Pone cuál es su domicilio y en el documento figura cuál es el domicilio. Por eso, esta cuestión de que es declarativo. En este sentido, se me ocurre que también puede ser una buena práctica de los empleadores pedir al momento de dar ingreso a un nuevo trabajador o trabajadora, o incluso con una relación ya en curso, pedir que declaren ante ellos un domicilio electrónico, sea número de WhatsApp, sea correo electrónico, por el cual los empleadores puedan emitirles notificaciones más allá del domicilio físico al que estamos acostumbrados. Que no se usa, que claramente no va a notificar a ese domicilio. Claro, pues, ¿por qué? Porque sería una buena práctica para... A ver, tenemos más que claro que mandar un correo electrónico es mucho más rápido que mandar una carta de documento o que un telegrama. Tenemos más que comprobado que mandar un mensaje de WhatsApp es mucho más rápido que el correo electrónico incluso. Todavía. Entonces, ¿qué no empezar a incorporar como buena práctica comercial pedir y sustanciar estos domicilios electrónicos, si se quiere, para la relación entre las partes? Sería darle cierta validez a ese correo electrónico para que se consideren válidas las notificaciones. Efectivamente. Ahora quiero referirme, y esto lo voy a tener que leer porque no me lo acuerdo, pero quiero referirme a la normativa en relación a domicilio que, a ver, la ley de contrato de trabajo tampoco nos dice nada, entonces nos tenemos que remitir sí o sí al Código Civil Comercial. El Código Civil Comercial, para las personas físicas, y esto lo voy a leer, dice en el artículo 73 que tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Y además dice que si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña, cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Después, unos artículos más adelante, especifica los domicilios legales, etc. Y acá quiero detenerme también en el artículo 75, que nos señala algo que para nuestros supuestos resulta sumamente importante, que las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Entonces, acá el Código Civil y Comercial nos está abriendo la puerta a esto que les acabo de decir, a esta idea de que las partes digan, bueno, nosotros nos vamos a notificar en este correo electrónico del trabajador, en este correo electrónico del empleador. Entonces, el Código Civil nos está abriendo la puerta y nos está permitiendo que constituyamos otro domicilio que no sea un físico, una casa, un departamento o lo que fuera, porque además también se suscitan a menudo muchos problemas de asentamientos en villas, en barrios vulnerables, como le están llamando ahora, en el que los oficiales notificadores no entran, en el que el oficial del correo argentino, o que simplemente no tienen número, no tienen casa. Tienen identificación. Es de imposible identificación. Entonces, esta es una buena opción. Para las personas jurídicas, el artículo 152 del Código Civil y Comercial establece que es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. Pero, aquí, que también incorporó en el 2015 una situación que jurisprudencialmente ya estaba resuelta por la justicia laboral, pero que, bueno, ahora nos da la claridad del código, que lo tenemos en la legislación de fondo. Porque dice, si posee muchos establecimientos o sucursales, tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones a Ginkgo Braille. Entonces, esto me refiero básicamente a la cuestión de que si notificamos al local donde íbamos a trabajar o si tenemos que notificar a la casa matriz, qué sé yo. Me imagino un local de todo moda o de estas chucherías que hay. Sí, que hay un montón de sucursales. Si el trabajador, con solo notificar al lugar donde él se desempeñaba, es válida la notificación, o si tiene que ponerse a indagar a ver dónde es el domicilio estatutario, como lo dice en la primera parte del artículo. Bueno, con estas cuestiones quedan zanjadas las cuestiones de domicilio físico,
Y además queda zanjada esta cuestión de que la legislación abre la posibilidad de que las partes coordinen un domicilio electrónico. Ahora bien, de la intimación va a depender sí o sí la injuria, es decir, a ver, hoy en día tenemos legislación, tenemos jurisprudencia, quiero decir, no legislación, tenemos jurisprudencia de casos que podemos tomar como análogos cuando se trata de la discusión de una notificación por un medio electrónico. Cuando hablamos de una situación ajena al empleador, como en el contexto que estamos viviendo de pandemia, que emitamos un telegrama del trabajador a un domicilio cerrado, pero que no es por culpa del empleador que ese domicilio esté cerrado, sino porque no está dentro de las actividades exceptuadas y por lo tanto tiene que guardar aislamiento social preventivo y obligatorio. Punto número 1, el empleador no puede abrir su negocio. Punto número 2, no puede acudir a su negocio a ver si tiene un aviso de visita del correo. Claro, podemos empezar a derivar en un montón de situaciones que ustedes me podrán decir, bueno, si el empleador no le está pagando, es lógico que el trabajador le vaya a notificar, entonces sería de buena práctica que el empleador al menos concurra al correo para ver si tiene algún aviso de visita. Exacto. Son cuestiones muy, muy fácticas y muy casuísticas y muy... Ahora, Mati, volvemos. Sí. Nos queda poco tiempo. Cerrar. Sí, de todas formas empecé un nuevo perfecto, video. Volvimos a conectar, yo estaba preocupada, entonces me relajo. Empecé un nuevo video porque al principio se me había cortado, entonces me relajo y habla tranquilo. 3 o 4 minutos más debemos tener. Perfecto. A lo que voy es, entablada la relación laboral, ya en camino de la relación laboral, volvemos a esto que había dicho antes. No podemos negar que existe comunicación entre empleado y empleador por estos medios electrónicos. Existe. Ustedes me podrán decir, más, menos, existe. O sea, es muy difícil, no imposible, porque seguramente los hay y muchos, pero la gran mayoría de las personas hoy tenemos un teléfono celular, la gran mayoría tenemos un WhatsApp, tenemos un correo electrónico, pero bueno, cierto es que va a haber excepciones y va a haber quienes no tengan internet, no tengan teléfono, existe y hay que contemplarlas y en esos casos no podemos aplicar esta charla que estamos dando. Pero existe el método tradicional, digamos, sí. Te hago una consulta. Algo que nos pasa recientemente a los abogados es que, como bien vos dijiste, durante el ASPO, las comunicaciones se realizan efectivamente a través de WhatsApp sin ningún inconveniente, hasta el momento en que el trabajador debe intimar a su empleador. En ese momento la comunicación se corta y alguien que tenía una conversación fluida a través de WhatsApp deja de recibir o de leer esos mensajes a partir de que formula la intimación. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, a esto iba a llegar. Mira. Este era como el cierre de la charla, así que ya que estamos. No, a ver, la dejamos para después si querés. La dejamos para después. No, justamente a esto iba. ¿Por qué? Porque lo que vengo diciendo es esto, justamente. Si nosotros estamos teniendo una relación fluida, como vos bien decís, de comunicación, acá empezamos a aplicar la teoría de los actos propios, ¿no? Es decir, si yo para el corriente, el día a día del trabajo, estoy notificando por este medio y tomo que para el trabajador la orden impartida por WhatsApp es una orden impartida, la teoría de los actos propios nos hace presuponer que hay un obrar de mala fe del empleador al momento de no contestar una intimación realizada por el mismo medio que le está otorgando tareas o dando indicaciones de cómo realizar tal o cual tarea. A eso justamente iba cuando hablaba de la buena fe. Ahora sí quedan 30 segundos y me van a matar, pero... Estuve bien entonces en hacerte la pregunta.
básicamente, antes que se corte, todo esto, como no es un instrumento público, hay que buscar prueba, o hay que buscar medios probatorios que hagan a la veracidad de estos medios, es decir, Que le acta dé sustento. notarial o una constancia de secretaría. Mando un beso grande, Gracias a nos todos. vemos el martes.